A otra lección en video de PrepMe. En este video vamos a continuar la discusión de las cardiopatías congénitas, hablando de las enfermedades del corazón, cianogénicas y otras cardiopatías que, si bien no se incluyen clásicamente en el esquema que se suelen dividir las cardiopatías, pues entonces son muy importantes a efectos concursales. Así que vamos a comenzar. Recordemos brevemente qué son las cardiopatías congénitas cianogénicas, como la tetralogía de Fallot, transposición de las grandes arterias, tronco arterial persistente, atresia tricuspidia y retorno venoso pulmonar anormal total. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianogénica más frecuente. Se caracteriza clásicamente por 4 anomalías: un gran defecto del tabique interventricular, aorta que se extiende a ambos lados de los dos ventrículos, obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, típicamente a nivel infundibular subvalvular, pero también a nivel valvular y supravalvular, con o sin estenosis de la arteria pulmonar e hipertrofia del ventrículo derecho como resultado de la obstrucción. Si hay comunicación interauricular, hay 5 componentes si hablamos de la tetralogía de Fallot. La etiología puede ser sindrómica en un 20% de los casos, tales como una microdelección, 20q11, trisomía 21, síndromes de Alaguer, el Noonan, y bueno, hay malformaciones asociadas que pueden ser numerosas, como el arco aórtico derecho, alteración de la anomalía de las arterias coronarias, que es en un 5 a un 10% de los casos, estenosis de las ramas de las arterias pulmonares, presencia de vasos colaterales artopulmonares, generalmente en presencia de atresia, y defecto completo de la válvula pulmonar con un conducto arterioso permeable, defecto completo del canal auriculoventricular y en múltiples defectos del tabique ventricular e insuficiencia de la válvula aórtica. Desde un punto de vista anatómico, el defecto septal ventricular en la tetralogía de Fallot a menudo se describe como desalineado porque el tabique está desplazado anteriormente, y este tabique desplazado sobresale hacia el tracto de la salida pulmonar, lo que a menudo produce obstrucción e hipoplasia de las estructuras aguas abajo, incluida la válvula pulmonar, las arterias pulmonares principales y sus ramas. La comunicación interventricular suele ser grande, por lo tanto, las presiones históricas son iguales en el ventrículo derecho e izquierdo. La estenosis subpulmonar relacionada con la BSD es el elemento clave. Una obstrucción menor puede causar un cortocircuito agudo de izquierda a derecha a través del defecto del tabique ventricular. La obstrucción grave causa una hipertrofia en el ventrículo derecho con un aumento de las presiones cardíacas derechas y un cortocircuito de derecha a izquierda subsiguiente a través de la BSD, lo que da como un resultado una saturación arterial sistémica baja, o sea, cianosis, que no responde al oxígeno suplementario. Por lo tanto, la clasificación de la tetralogía de Fallot también se basa en la gravedad de la estenosis subpulmonar. Si la estenosis es leve, la anomalía simula una CIB aislada con un shunt de izquierda a derecha sin cianosis. Entonces, hablamos de la tetralogía de Fallot rosada o acianótica. Si se desarrolla un shunt, entonces hablamos en el clásico de derecha a izquierda. Los síntomas y signos que pueden presentarse son cianosis, disnea con alineación, crecimiento deficiente y crisis de asfixia hipercianótica, con episodios repentinos y potencialmente mortales de cianosis que están provocadas por el llanto o la actividad física. Y a los 2 años de edad, básicamente, algunos niños con tetralogía de Fallot no reparada tienen una mayor frecuencia en bebés con una incidencia máxima de 2 a 4 meses, y también en los 2 años de edad pueden experimentar episodios repentinos de convulsiones, y también pueden experimentar cianosis profunda e hipoxia, que suelen ser fatales. También se caracterizan por paroxismos de hiperpnea, que es una respiración rápida y profunda, una irritabilidad y llanto prolongado, aumento de la cianosis y disminución de la intensidad, o la desaparición del soplo cardíaco.
Una convulsión puede desencadenarse por cualquier evento que disminuya levemente la saturación de oxígeno, como llorar o defecar, o que disminuya repentinamente la resistencia postcarga vascular sistémica, facilitando el flujo de sangre del lado izquierdo del corazón. El mecanismo de las convulsiones hipercianóticas sigue siendo incierto, pero es probable que múltiples factores sean importantes para causar un aumento del cortocircuito de derecha a izquierda y una caída de la saturación arterial. Estos factores incluyen un aumento de la obstrucción, del tracto de salida del ventrículo derecho y un aumento de la resistencia vascular pulmonar y o disminución de la resistencia sistémica, con un círculo vicioso que es básicamente causado por la caída inicial de la presión arterial, de oxígeno, claro. Y aquí tenemos entonces un diagrama resumido de las convulsiones hipercianóticas. El diagnóstico de la tetralogía de Fallot se sugiere por la anamnesis y exploración física apoyada de una radiografía de tórax EKG y establecida por el ecocardiograma bidimensional con una flujometría y Doppler. En el examen físico, la auscultación revela un soplo sistólico de eyección que es áspero en el borde superior izquierdo del esternón. El soplo en la tetralogía se debe a una estenosis pulmonar y el efecto de tabique interventricular suele ser objetivamente silencioso porque es grande y no tiene gradiente de presión. El segundo ruido cardíaco suele ser único porque el componente pulmonar está notablemente reducido. Puede notarse un pulso prominente del ventrículo derecho y un frémito sistólico. Pasemos al tratamiento. Las crisis hipercianóticas requieren una intervención inmediata. Colocar a los lactantes en una posición rodilla pectoral. Los niños mayores suelen ponerse de cuclillas espontáneamente y no desarrollan crisis de asfixia hipercianótica. Y se establece un ambiente pacífico para el paciente. Hay que dar oxígeno suplementario. Hay que administrar líquidos intravenosos para la expansión de volumen. Si la convulsión persiste, pues la terapia médica estándar incluye morfina, fenilefrina y bloqueadores beta como propanolol o esmolol. Y si las medidas estándar no controlan la convulsión, la presión arterial sistémica puede elevarse con una inyección intramuscular de ketamina. Por último, la intubación traqueal con parálisis muscular y anestesia general, oxigenación por membrana extracorpórea y cirugía de urgencia en solo una crisis importante, claro. El propanolol puede prevenir las recurrencias y en cuanto al tratamiento definitivo, la reparación completa de la tetralogía consiste en un cierre con un parche en la CIB, un agrandamiento del tracto de salida del ventrículo derecho con una recesión muscular y la valvulopatía pulmonar, y si es necesario, especialmente en presencia de hipoplasia valvular pulmonar, también se puede aplicar un parche limitado a través del anillo pulmonar o en la arteria pulmonar principal, y la cirugía generalmente se realiza de forma electiva a la edad de 2 a 6 meses. En algunos recién nacidos con bajo peso al nacer o anatomía compleja, inicialmente entonces se prefiere la cirugía paliativa para llevar más sangre a los pulmones. La reparación quirúrgica ha evolucionado con el tiempo y la tetralogía de Fallot reparada es una de las afecciones más comunes entre los pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Las complicaciones comunes en la edad adulta son una reparación con parche transanular para ensanchar el flujo de salida, básicamente en el ventrículo derecho, en pacientes con válvula pulmonar hipoplásica, la reoperación para el reemplazo de la válvula pulmonar, es necesaria en pacientes sintomáticos con una regurgitación grave, obstrucción residual a nivel infundibular, CIB residual, que es el cierre que puede evaluarse en pacientes con una sobrecarga ventricular izquierda, la dilatación aórtica y la insuficiencia aórtica, una disfunción del ventrículo izquierdo o derecho por múltiples mecanismos, arritmias auriculares o ventriculares y muerte súbita cardíaca, que existe una predisposición tardía ligada a incisiones quirúrgicas y aplicación de parches. El principal factor de riesgo del EKG para las arritmias ventriculares en adultos es la prolongación del QRS y la fragmentación del QRS también. Una
Una evaluación electrofisiológica puede ser útil en estos casos. Y finalmente, pues endocarditis. Este es un esquema resumido de las características de la tetralogía de Fallot que acabamos de comentar. La transposición de las grandes arterias es un fenómeno universal que agrupa tanto la malformación conocida como dextrotransposición de las grandes arterias, y que es la variante más común en la que la aorta se sitúa a la derecha y por delante de la arteria pulmonar, y la transposición de las grandes arterias pero en levo, que es también conocida como la transposición congénitamente correcta de las grandes arterias, que es la variante menos común en la que la aorta se coloca a la izquierda y delante de la arteria pulmonar, generalmente asociada con una inversión ventricular, y esta se verá más adelante. La destroposición de las grandes arterias, o sea, la dextrotransposición, se caracteriza por la inversión de las grandes arterias, la aorta y la arteria pulmonar, en su origen en el corazón. La aorta surge del ventrículo derecho y la arteria pulmonar surge del ventrículo izquierdo, que es una discordancia ventrículo-arterial, y las conexiones a vez son normales, con la aurícula derecha uniéndose al ventrículo derecho y la aurícula izquierda vaciándose en el ventrículo izquierdo. Se define como simple, ausencia de anomalías congénitas asociadas al complejo, en presencia de anomalías asociadas como CIB en el 40% de los casos, obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo y estenosis pulmonar o subvalvular en el 25% de los casos, coartación aórtica en el 5%, y es 2 veces más frecuente en varones. El resultado de la transposición de las grandes arterias es la separación de la circulación sistémica de la pulmonar después de regresar al corazón derecho. La sangre venosa sistémica desaturada se bombea a la circulación sistémica sin oxigenarse en los pulmones, y la sangre oxigenada que ingresa al lado izquierdo del corazón regresa a los pulmones en lugar de ir al resto del cuerpo. Esta anomalía no es compatible con la vida, a menos que la sangre desaturada y oxigenada pueda mezclarse a través de uno o más orificios, y la hipertrofia del ventrículo derecho se vuelve pronunciada, ya que esta cámara funciona como un ventrículo sistémico. Simultáneamente, el ventrículo izquierdo se vuelve de la pared delgada, ya que soporta la circulación pulmonar de baja resistencia. Las características cardinales son cianosis, hipoxia, taquipnea, y están relacionadas con la estimulación de los quimiorreceptores de los centros respiratorios por presión de oxígeno baja y presión de dióxido de carbono alta y acidosis. La aparición de los neonatos con TGA depende del grado de que se mezcla la sangre, por lo tanto, y sobre todo, el número y extensión de las comunicaciones entre los circuitos pulmonar y sistémico. También depende del grado de hipoxia tisular y de la capacidad del ventrículo de manejar y mantener la circulación sistémica. En pacientes con TGA y CIB, que alrededor del 35%, pues pueden tener una derivación estable. Sin embargo, aquellos con un solo foramen oval permeable o PDA, que están alrededor del 65%, pues tienen derivaciones inestables que tienden a encerrarse y por lo tanto requieren una intervención inmediata para crear una nueva derivación dentro de los primeros días de vida. La cianosis grave se produce en pocas horas de nacimiento, seguida rápidamente por la cianosis metabólica secundaria a la mala oxigenación tisular. Los pacientes con CIA moderada o grande, CIB grande, conducto arterioso permeable o una combinación de estos, tienden a tener una cianosis menos grave, pero puede desarrollarse síntomas y signos de insuficiencia cardíaca durante las primeras semanas de vida. En el examen físico, en el diagnóstico, los soplos cardíacos suelen estar ausentes a menos que haya anomalías asociadas. El segundo ruido cardíaco es único y fuerte, y el aspecto clásico de huevo de un hilo con un corazón ovalado y un mediastino superior derecho, que los grandes vasos se superponen, y en el EKG se suele observar una hipertrofia auricular y ventricular derecha. Hay un bloqueo de la rama derecha y las ondas R pequeñas y ondas S profundas en las derivaciones precordiales izquierdas. La ecocardiografía bidimensional
con flujometría y Doppler es el estándar de oro diagnóstico, y el cateterismo cardíaco generalmente no es necesario para el diagnóstico, pero se puede realizar para ampliar la comunicación auricular o para aclarar aún más la anatomía de la arteria coronaria compleja. El tratamiento consiste en primer lugar en promover la comunicación entre las cámaras cardíacas y la mezcla de sangre oxigenada y no oxigenada. A menos que la saturación de oxígeno arterial esté ligeramente disminuida y la comunicación auricular sea adecuada, la infusión de PGE1, prostaglandina E1, puede ayudar a abrir y mantener permeable el conducto arterioso. Esta infusión aumenta el flujo sanguíneo pulmonar, lo que puede promover la derivación auricular de izquierda o derecha, y también lo que mejora la oxigenación sistémica. Los lactantes con hipoxemia grave que no responden inmediatamente a la administración de PGE1 o que tienen un foramen oval muy estrecho, el cateterismo cardíaco y la septostomía auricular con globo pueden mejorar sistémicamente e inmediatamente la saturación de oxígeno arterial sistémica. Esta técnica se llama técnica de Ransky y se hace avanzar un catéter con un globo en la punta hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval permeable. El globo se infla y se distiende repentinamente de la aurícula derecha para ensanchar la abertura del tabique auricular. El tratamiento definitivo, o sea, la cirugía correctiva, varía según el tipo de TGA. Y respecto a la TGA simple con o sin la cirugía, pues en el pasado, o sea, antes de 1980, por dificultades técnicas, se realizaba el cambio auricular fisiológico de Mustard o Zenny, y consiste en intervenir el flujo de los retornos venosos sin modificar las conexiones entre los ventrículos y las arterias mediante la creación de un túnel intraatrial con un deflector realizado de manera que desvíe el retorno de la vena cava al ventrículo izquierdo y el retorno venoso pulmonar al ventrículo derecho. En la práctica, con esta opción, aunque empujada con los ventrículos equivocados, tanto la sangre desaturada como la sangre oxigenada en este caso llegan a un destino correcto y se obtiene una reparación fisiológica dentro de una corrección anatómica. Sin embargo, estos pacientes tienen una incidencia muy alta de secuelas a largo plazo y de disfunción sistémica del ventrículo derecho, arritmias auriculares y obstrucción del deflector. Debido a estas secuelas, el cambio anatómico arterial de Yatene, que está realizado típicamente durante la primera semana de vida, se ha convertido en el abordaje preferido. Consiste en reconducir la arteria pulmonar en conexión con el ventrículo derecho y la aorta en conexión con el ventrículo izquierdo, con el trasplante simultáneo de las arterias coronarias que se suturan en la raíz neoaórtica y una comunicación interventricular que está asociada con la raíz neoaórtica y debe cerrarse durante la cirugía primaria a menos que sea pequeña y hemodinámicamente insignificante. Con lo que se refiere al cambio de la TGA con CIB y estenosis pulmonar, pues entonces se realiza la operación de Rastelli. Esta cirugía consiste en crear un túnel a través de la BSD que sirve como salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Luego en el ventrículo derecho se conecta a la arteria pulmonar por medio de un conducto valvulado extracardíaco, y la intervención de Rastelli también conduce a la corrección anatómica que envía sangre de la aorta al ventrículo derecho y envía sangre a la arteria pulmonar. La transposición congénitamente correcta de las grandes arterias se caracteriza por una doble discordancia, que es auroventricular y ventrículo arterial, y la discordancia auriculoventricular involucra la conexión de la aurícula derecha con el ventrículo izquierdo, colocando a la derecha, y la conexión de la aurícula izquierda con un ventrículo derecho colocado a la izquierda. La discordancia ventricular arterial hace que el ventrículo izquierdo morfológico se conecte con la arteria pulmonar y el ventrículo derecho morfológico se conecte con la aorta. Desde un punto de vista fisiopatológico, la sangre venosa sistémica normalmente llega a los pulmones incluso si es empujada por el ventrículo inadecuado. Incluso la sangre arterial, aunque está empujada por el ventrículo inadecuado, llega a la aorta. La circulación es por lo tanto fisiológicamente correcta, pero es bastante raro
que esta malformación se presente de forma aislada y está asociado con con una mayor frecuencia al defecto ventricular y la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo, insuficiencia de la válvula tricúspide, un bloqueo supraventricular congénito, como la ubicación del nódulo AB y el curso de haz de His, que suelen ser anormales, y la electrocardia. La historia natural y la presentación clínica están determinadas por las malformaciones asociadas, y un problema tardío común es el desarrollo de una disfunción del ventrículo derecho que funciona como un ventrículo sistémico. La ecocardiografía es la modalidad diagnóstica clave que demuestra una doble discordancia e identifica anomalías asociadas. Pasemos al tronco arterial persistente. Durante el desarrollo fetal, el tronco primario no se divide en la arteria pulmonar y la aorta, lo que genera que un solo tronco arterial grande que se extiende por un gran defecto del tabique interventricular desalineado, y la válvula troncal puede estar estenótica o insuficiente en estos casos. Es tricúspide en el 69% de los casos, cuadricúspide en el 22% de los casos y bicúspide en el 9% de los casos. Alrededor del 35% de los pacientes tienen el síndrome de deleción del cromosoma 22q11, que incluye el síndrome de DiGeorge, y mencionamos dos clasificaciones del tronco en función de su morfología: la clasificación de Collet y Edwards y la de Van Praag. Clínicamente, habrá una cianosis e insuficiencia cardíaca que es manifestada por la falta de apetito, diaforesis, taquipnea, y objetivamente son frecuentes en un primer ruido cardíaco normal y un segundo ruido cardíaco único y fuerte. El tronco se sospecha clínicamente, lo sugiere una radiografía de tórax con una cardiomegalia, un aumento del patrón vascular pulmonar, arco aórtico derecho y posición de la arteria pulmonar relativamente elevada, y el EKG también lo sugiere y se confirma mediante una ecocardiografía bidimensional con flujometría y Doppler. A veces se necesita un cateterismo cardíaco para delinear anomalías asociadas antes de la cirugía, pero la angiografía por resonancia magnética o tomografía computarizada cardíaca puede reemplazar la necesidad de cateterismo. Y el tratamiento es la cirugía correctiva precoz, y esta se extrae la arteria pulmonar dentro del tronco arterial y se coloca un conducto para conectarla al ventrículo derecho, y se realiza el cierre del CIB y la reparación valvular. La atresia tricuspidia se define como la falta de comunicación entre el ventrículo y la aurícula, con la ausencia de la válvula tricúspide, con el desarrollo simultáneo de una hipoplasia en el ventrículo derecho. Las anomalías asociadas pueden incluir ASD, que suministra sangre al lado izquierdo del corazón; BSD, que suministra la circulación pulmonar; conducto arterioso permeable; estenosis de la válvula pulmonar; transposición de las grandes arterias en el 12 al 25% de los casos. Históricamente, la clasificación se basa en la relación entre las grandes arterias, la presencia de CIBD y el grado de obstrucción pulmonar. Se reconocen tres tipos de atresia tricuspidia, que están la atresia tricuspidia clásica o atresia tricuspidia con grandes vasos normales tipo 1, que es la más frecuente en el 70-80% de los casos, y esta se caracteriza por tres subtipos: la 1A, que es decir, tabique intacto más atresia pulmonar; 1B, que es la CIB pequeña, hipoplasia de estenosis pulmonar; y también entonces se caracteriza por la 1C, CIB grande, y la atresia tricuspidia con transposición de grandes vasos, o tipo 2 más o menos, y se presenta en el 12 al 25% de los casos. TGA y BSD siempre están presentes, y en la válvula pulmonar suele presentarse atípica. Y finalmente tenemos la atresia tricuspidia con defectos de una malposición de las grandes arterias distintas de DTGA y tipo 3, y los defectos suelen ser, por ejemplo, el tronco arterial, defectos del tabique auriculoventricular y doble salida del ventrículo derecho.
Desde el punto de vista fisiopatológico, la sangre regresa al corazón a través de la vena cava superior inferior a la aurícula derecha. No hay flujo de sangre a través de la válvula tricúspide debido a la atresia de la válvula y el ventrículo derecho es hipoplásico. Por lo tanto, hay un cortocircuito de derecha a izquierda obligado a nivel auricular a través de un PFO o una CIA. Hay una mezcla de sangre venosa sistémica y sangre venosa pulmonar en la aurícula izquierda y la cantidad de sangre oxigenada que llega del ventrículo izquierdo y la aórtica y luego entonces al resto del cuerpo depende de los volúmenes relativos del retorno venoso sistémico y pulmonar. La cantidad de flujo sanguíneo pulmonar está determinada por el grado de obstrucción pulmonar, la presencia de comunicación interventricular, relación entre las grandes arterias. En pacientes con TGA siempre está presente un BSD que permite un flujo pulmonar adecuado, ya que la válvula pulmonar suele ser normal tipo 2C, pero posiblemente si la válvula pulmonar está marcadamente estenótica o atrésica, pues la enfermedad pulmonar del flujo podría en todo caso encomendarse a una DAP en parte y suele estar presente la ausencia de CIB, por lo que el flujo sanguíneo pulmonar se confía de un DAP. En la presencia de CIB, el flujo sanguíneo pulmonar depende del tratamiento de ACIB y del grado de obstrucción pulmonar asociada tipo 1B y 1C. Y en general, los pacientes con una obstrucción pulmonar, ya sea atresia o estenosis pulmonar, tienen un retorno venoso con oxígeno arterial sistémica reducida y por lo tanto el paciente desarrolla cianosis. Por el contrario, entonces los pacientes sin obstrucción pulmonar tienen un mayor retorno venoso pulmonar y por tanto una saturación arterial sistémica relativamente normal. Las presentaciones clínicas difieren según el grado del flujo sanguíneo pulmonar. El flujo sanguíneo pulmonar reducido habrá cianosis que aumenta significativamente durante los primeros meses de vida. En caso del aumento del flujo sanguíneo pulmonar, normalmente habrá signos de hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca dentro de las 4 o 6 semanas de vida. 4 a 6 semanas de vida con taquipnea, disnea con la alimentación y escasa ganancia de peso y sudoración. Objetivamente, a la auscultación tendremos un primer ruido cardíaco que es único y prominente, un segundo ruido que vamos a tener con un soplo holosistólico y protosistólico de grado 2 de 3 a 6 en la comunicación interventricular en el borde inferior izquierdo del esternón. Un soplo de eyección de estenosis pulmonar sistólica o un soplo continuo del conducto arterioso permeable pueden estar presentes en el borde externar superior izquierdo. En el palillo de tambor o también, esos son los dedos en palillos de tambor, también se puede observar una inspección Klublin, es decir, un agrandamiento de la última falange en los dedos con clavos de cristal de reloj y pérdida del ángulo presente en el lecho unguial. En el EKG tendremos la derivación a la izquierda del eje e hipertrofia ventricular izquierda. La derivación del eje a la izquierda no suele estar presente en los casos de transposición asociada a grandes arterias. La hipertrofia auricular derecha o bilateral también es común. La radiografía de tórax mostrará el tamaño del corazón, normal o levemente agrandado, y también un agrandamiento de la aurícula derecha y una disminución de la red vascular pulmonar. En ocasiones, la silueta cardíaca se parece a la tetralogía de Fallot, con un corazón en zapato y segmento de la arteria pulmonar cóncava. Y la textura vascular pulmonar suele estar aumentada y hay una cardiomegalia que suele estar presente en neonatos con una transposición asociada de las grandes arterias. La ecocardiografía bidimensional con una flujometría y también Doppler color es la prueba confirmatoria. El cateterismo cardíaco es útil antes del procedimiento paliativo inicial para definir la hemodinamia y la anatomía de la arteria pulmonar. Pasamos luego al tratamiento, que consiste en intervenciones paliativas e intervenciones resolutivas correctivas, y la mayoría de los bebés con una atresia tricuspidia, aunque cianótica, están bien compensados en las primeras semanas de vida. En lactantes gravemente cianóticos, se difunde prostaglandina E1 para evitar el cierre del conducto arterioso. En raras ocasiones, cuando el foramen oval permeable
o el defecto del tabique interauricular es restrictivo, se puede realizar una septostomía auricular con globo, que esta es la técnica de Ramsky, como parte del cateterismo inicial para descomprimir la aurícula derecha y facilitar la derivación auricular de derecha a izquierda. En la septotomía auricular con globo, entonces se hace avanzar un catéter con un globo en la punta hacia la aurícula izquierda a través del foramen oval permeable. El globo se infla y se retira bruscamente hacia la aurícula derecha para ensanchar la abertura del tabique auricular. El procedimiento mejora inmediatamente la saturación de oxígeno arterial sistémica. En pacientes con un hipoflujo pulmonar se realiza una versión modificada de la derivación de Blalock-Townsend-Thomas, que es una conexión de tubería sistémica entre la arteria subclavia derecha y la arteria pulmonar derecha para aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. Y por el contrario, en niños con un flujo sanguíneo pulmonar excesivo y signos de insuficiencia cardíaca, se puede colocar una banda en la arteria pulmonar para limitar el flujo sanguíneo pulmonar. Por el contrario, en niños con un flujo sanguíneo pulmonar excesivo y signos de insuficiencia cardíaca, se puede colocar una banda en la arteria pulmonar para esto. La reparación definitiva requiere intervenciones por etapas. El primer procedimiento a realizar es el Glenn Shunt bidireccional a los 3-6 meses. De esta forma, la sangre procedente de la cabeza y de los brazos acaba en la circulación para ser oxigenada. El flujo procedente de la cava inferior vuelve de nuevo a la aurícula derecha y se mezcla con la sangre de la aurícula izquierda, por lo que el niño seguirá estando más o menos cianótico, y esta operación es necesaria como paso intermedio hacia la operación definitiva. Y la segunda etapa consiste en el procedimiento de Fontan, que es modificado entre los 2 y 3 años de edad, que es una conexión entre la vena cava inferior y la arteria pulmonar. Entonces, con estas conexiones se lleva toda la sangre y las venas huecas a los pulmones, oxigenándola. Pasamos ahora al retorno venoso pulmonar anómalo total. Esta cardiopatía congénita, las venas pulmonares no están conectadas con la aurícula izquierda, por el contrario, todo el retorno venoso pulmonar ingresa a la circulación venosa sistémica a través de una o más conexiones embriológicas existentes, y generalmente hay un colector que reúne las venas pulmonares en un solo conducto que luego se conecta alternativamente la vena cava superior directamente a la aurícula derecha y la vena inferior, o sea, la vena cava. Siempre está presente en un foramen oval permeable, lo que permite una sangre venosa pulmonar que ingrese a la aurícula izquierda. Y la clasificación se basa en el tipo de conexión en estos casos. El retorno venoso anómalo pulmonar total supracardíaco, que se produce a través de una vena vertical izquierda ascendente que drena información inominada, o la vena cava superior, que forma más frecuente. También tenemos el retorno venoso anómalo pulmonar total o infracardíaco, que es una vena descendente que drena infradiafragmáticamente en el sistema venoso porta o en la vena cava inferior o las venas hepáticas. Y por último tenemos el retorno venoso pulmonar anómalo cardíaco total, en el que la confluencia de la vena pulmonar con la aurícula derecha se produce a través de una conexión con el seno coronario. Las consecuencias de esta patología incluyen la hipertrofia y la dilatación por sobrecarga de presión y volumen del lado derecho del corazón y la dilatación del tronco pulmonar. La aurícula izquierda es hipoplásica, pero el ventrículo izquierdo suele ser o tener un tamaño normal, y la obstrucción del retorno venoso varía según el tipo de conexión. El tipo de drenaje infradiafragmático está también invariablemente o gravemente impedido, lo que da lugar a un edema pulmonar grave y una cianosis que no responde al oxígeno suplementario que se produce poco después del nacimiento. Los otros dos tipos, por lo general, no involucran obstrucción y conducen a signos leves de insuficiencia cardíaca y cianosis leve en el primer mes de vida. La sangre también es pobremente oxigenada en la conexión anómala de las venas pulmonares y grandes vasos sanguíneos de derecha a izquierda. Por lo tanto, entonces, desde el punto de vista clínico, los lactantes con un deterioro del retorno venoso pulmonar afecta la dificultad respiratoria,
con una cianosis neonatal grave, edema pulmonar e hipertensión pulmonar. El examen físico típicamente muestra un tirón paraesternal izquierdo y un segundo ruido cardíaco único sin un soplo significativo. Si el retorno venoso pulmonar no está obstruido, pueden presentarse síntomas leves de insuficiencia cardíaca y la cianosis es leve y los pacientes pueden tener síntomas mínimos. Algunos niños con un retorno venoso pulmonar total o supracardíaco, sin obstrucciones o retorno venoso pulmonar total cardíaco, pueden ser asintomáticos. El examen físico revela un precordio hiperdinámico, un S2 ampliamente dividido y a veces un fuerte componente pulmonar y un soplo de eyección sistólico de 2 a 3/6 audible a lo largo del borde external izquierdo. Un soplo de flujo triguspidio mesosistólico puede estar presente en el borde external izquierdo. En el diagnóstico, en la radiografía de tórax, se observan corazón pequeño y edema pulmonar difuso grave cuando hay obstrucción venosa pulmonar y de lo contrario, la radiografía muestra una cardiomegalia con un patrón vascular pulmonar acentuado. En el retorno venoso pulmonar anómalo supracardíaco total, la vía venosa anómala crea una segunda sombra redonda sobre el corazón, a menudo comparada con la apariencia de un muñeco de nieve o el signo 8. La desviación del eje a la derecha y la hipertrofia del ventrículo derecho y en ocasiones la hipertrofia de la aurícula derecha son posibles en el EKG. Hay un cateterismo cardíaco raramente necesario, la ecocardiografía también es la prueba confirmatoria y la angiografía cardíaca con resonancia magnética o tomografía computarizada ocasionalmente puede ser necesaria para delinear mejor la anatomía del retorno venoso pulmonar. El tratamiento incluye una reparación quirúrgica de emergencia con nacidos con retorno venoso pulmonar anómalo total con obstrucción y la reparación quirúrgica consiste en crear una amplia anastomosis entre la confluencia venosa pulmonar y la pared posterior de la aurícula izquierda. La ligadura de la vena que descomprime el flujo de la circulación venosa sistémica es importante para prevenir la derivación postoperatoria de izquierda a derecha. Y la reparación es diferente para el retorno del uso coronario, en cuyo caso se destapa el seno coronario de la aurícula izquierda y se cierra su abertura hacia la aurícula derecha. Entramos ahora ante algunas cardiopatías congénitas que, si bien no se enmarcan en el esquema clásico de subdivisión de cardiopatías congénitas, son importantes para conocer en el concurso. El aneurisma del seno de Valsalva es una dilatación anormal de la raíz aórtica ubicada entre el anillo de la válvula aórtica y la unión sinotubular, que es causada por una debilidad congénita de la pared aórtica. Se asocia con el síndrome de Marfan, es asintomático hasta la ruptura, con un dolor torácico repentino y dificultad para respirar, y la terapia es quirúrgica, que es una fístula de la arteria coronaria, tiene un origen aórtico anómalo de una coronaria y un origen pulmonar anómalo de una coronaria también. La fístula arteriovenosa coronaria es una conexión anormal entre una arteria coronaria y una cámara del vaso de corazón. Las fístulas pequeñas tienen un buen pronóstico sin tratamiento. En cambio, las fístulas medianas o grandes se asocian a complicaciones de largo plazo. A menudo es asintomática y en algunos casos puede recurrir a una endocarditis infecciosa, trombosis, hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca. La terapia es quirúrgica o percutánea en pacientes sintomáticos con complicaciones o derivaciones significativas. El origen aórtico anómalo de una arteria coronaria es una condición rara en la que ambas arterias coronarias nacen del seno aórtico. El origen de la arteria coronaria izquierda del seno coronario derecho es menos común pero más peligroso. Se asocia con muerte súbita cardíaca y el tratamiento quirúrgico en caso de pacientes asintomáticos con evidencia de isquemia inducible o anatomía de alto riesgo. El chortriatrium es una rara malformación en la que una membrana fibrosa separa la aurícula derecha o la aurícula izquierda
en dos compartimientos, uno superior que abre las venas pulmonares y uno inferior que incluye una aurícula izquierda y la válvula mitral. El tabique suele ser obstructivo, con una obstrucción al flujo venoso pulmonar, con una posible hipertensión arterial pulmonar, o no obstructivo. El diagnóstico se realiza con eco TT o TEE, y la terapia es quirúrgica en pacientes sintomáticos y en pacientes asintomáticos con un alto gradiente de presión a través de la membrana. El ventrículo único es un término que abarca varias lesiones distintas que pueden representarse por un ventrículo único anatómicamente verdadero o por un ventrículo funcionalmente único en el que un segundo ventrículo está realmente presente. Y en particular este término incluye una atresia tricuspidia, variantes del síndrome de corazón derecho hipoplásico, variantes del corazón izquierdo hipoplásico, y clínicamente son posibles diversos grados de cianosis e insuficiencia cardíaca congestiva. La endocarditis también es muy común y el diagnóstico se basa en un ecocardiograma para evaluar unas lesiones cardíacas, el cardiomirio o cardio-CT también, para evaluar otras lesiones extracardíacas y conexiones venoauriculares. El tratamiento consiste en una cirugía paliativa temprana para la supervivencia o cirugía de Fontan. La anomalía de Epstein es el desplazamiento apical de la valva septal de la válvula tricúspide desde la unión AB hacia el ventrículo derecho. El colgajo anterior es frecuentemente alargado y redundante con un aspecto de vela, mientras que el colgajo septal suele ser displásico. Esto implica la formación de un ventrículo derecho en una parte basal atrializada y una parte funcional remanente. Hay insuficiencia tricuspidia grave con una dilatación del ventrículo y de la aurícula, y se asocia a otras malformaciones como CIA, vías de conducción accesorias, estenosis pulmonar, TGA, prolapso de la válvula mitral. También se asocia a la ingestión de litio por parte de la gestante, y la clínica es muy variable en función del grado de insuficiencia tricuspidia y de los efectos asociados. El diagnóstico se basa en una TED, una T y un cardiomiri o un cardio-RM, y objetivamente habla un soplo sistólico con una amplia duplicación de los dos tonos, y las arritmias a menudo se encuentran en el EKG de entrada supraventricular y son típicas las ondas P anchas y altas, mayor de 5 milímetros, llamadas ondas himalayas, debidas a la hipertrofia de la aurícula derecha. El PR es largo, con una posible presencia de bloques AB, o corto, y también se puede observar unos voltajes bajos. El tratamiento consiste en la reparación quirúrgica de la válvula en presencia de una AIT sintomática grave y disfunción ventricular derecha. También al mismo tiempo se realiza el cierre de cualquier CIA asociada y cualquier ablación antes de la cirugía en pacientes con arritmias sintomáticas o con preexcitación del EKG. Tanto las guías europeas como las americanas sobre la endocarditis y cardiopatías congénitas indican que se recomienda la profilaxis de la endocarditis infecciosa en el contexto de las cardiopatías congénitas en caso de endocarditis previa, prótesis valvulares biológicas y mecánicas, implantación de material protésico en los 6 meses anteriores, pacientes con derivación residual o cerca del sitio de corrección del material protésico, también pacientes con cardiopatías congénitas cianogénicas no corregidas. Además, en general se recomiendan medidas higiénicas no específicas en todos los pacientes con cardiopatías congénitas, una buena higiene bucal, cutánea también, medidas asépticas durante la asistencia sanitaria, y tampoco se recomiendan los piercings ni los tatuajes. Y aquí, como en la anterior diapositiva, contamos con la bibliografía y citología de estos temas. Y muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que ustedes pueden ver este y otros videos de PrepMir Tube en la página de inicio de PrepMir que les vamos a poner a continuación. Así que hasta la próxima.